Gente bonita, sean todos muy bienvenidos a este nuevo canal de Pachu Forex. Sean todos muy bienvenidos los suscriptores que vienen de mi antiguo canal y sean muy bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Vamos a tratar de hacer un buen canal, un canal serio dentro de lo que pueda, porque yo no soy muy serio, aunque parezca, pero no lo soy. Y voy a tratar de dar de mí lo mejor para ustedes. Así que ahora vamos a darle. Esta información no debe ser interpretada como una recomendación de inversión. Los activos financieros son altamente especulativos, volátiles, sensibles a la actividad de terceros e implican riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Considera tus propias circunstancias legales y económicas. Realiza tus propias investigaciones y análisis antes de confiar en esta información. Por lo tanto, dejo claro que no soy asesor ni consejero financiero. Sos plenamente responsable de tus actos. Perdón, gente, se me había cortado el video y la verdad que no sé hasta dónde grabé, no tengo idea. Bueno, después veré si puedo editarlo y subir la grabación, porque la verdad que no sé hasta dónde grabé, no sé hasta dónde se grabó, no sé. Bueno, veremos. El tema es que seguimos acá esperando y bueno, yo me fui a hacer un montón de cosas mientras esperaba. Volví y vi que no estaba grabando y que casi me sacó acá. Bueno, gracias a Dios no nos sacó. Vamos a seguir esperando un poco más. Bueno, ya veo que alguno se me va a enojar porque dije gracias a Dios. Claro, uno confía en lo que hace. Yo confío en lo que hago y conozco mis estrategias. Ahora, no todo está en mis manos. Hay otros factores que yo no manejo. Se puede decir gracias a Dios o tuvimos suerte. Porque es así. Uno no tiene la bola de cristal. Los otros días alguien se me enojó porque yo hice un comentario medio en chiste referente a mis operaciones. Estaba hablando con alguien referente al EQH y el EQL. Fíjate, EQL marca que tiene que ir para arriba y acá se va para arriba. En este pequeño tramo, EQH marca que no está pudiendo pasar este nivel y que hay una presión bajista acá y se va para abajo. No es al revés de como me había dicho Spock, creo que se llama Spock, un suscriptor del otro canal, de mi viejo canal. Le respondí a Spock, con un chiste diciendo acá hay presión bajista, pero en sí no es presión, ¿no? Pero yo le digo presión, hay presión bajista y debería irse para abajo, pero uno nunca sabe lo que hace la vela, se puede ir para arriba también. Y se me enojó alguien. Me dijo muy poco serio lo que estás diciendo. Si te querés dedicar seriamente al trading, tenés que ser un poco más serio. Por favor. Fue una respuesta con un chiste. Uno siempre confía en lo que hace. Yo confío mucho en lo que hago. El tema es que no todo está en manos de uno. Hay cosas que están en manos del azar. Yo aplico todos los conocimientos que tengo, pero a veces los conocimientos no son suficientes. Así que bueno, vamos a seguir esperando. A ver qué pasa acá. Pico más alto. Alto más alto. Pico alto más bajo. Pero no me está haciendo un bajo más bajo. Estoy esperando eso para poder mover el stop. Y asegurar por lo menos una ganancia. Y cortar el video. Y después dar el resultado total, ¿no? Tengo el stop, tengo el TP ahí abajo en 30. Porque
en 5 minutos hay un bloque de órdenes ahí abajo, entonces lo pongo antes. Y en 15, a ver cómo estamos. Y en 15 está saliendo del bloque de órdenes de 15 minutos y debería ir al bloque de órdenes de 15 minutos de alcista. Pero por la hora que es, no sé si va a llegar. No va a llegar. Hoy no creo que llegue. Y no sé si no va a llegar, porque hoy es viernes y la operación la voy a tener que cerrar. Así que vamos a ver. Antes de las 6 la tengo que cerrar la operación. Pero este es un punto que no está pudiendo pasar y yo considero que cuando lo pase se va a ir en un rally bajista, pero lo tiene que pasar. No se tiene que quedar rangueando acá adentro. Ahí puse el stop en break even y ahora donde pueda asegurar más o menos $5 los voy a asegurar, porque si a esta hora no cayó, yo dudo de que vaya a caer. Ya tendría que haberlo roto esto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar que llegue hasta acá. Hasta allá abajo, hasta acá no va a llegar. Imposible. Para mí que va a quedar acá adentro, rangueando acá adentro. Tiene que tener un punto de ruptura. Tiene que tener un punto de ruptura en algún lado. Tiene que romper o para arriba o para abajo. Acá los picos altos cada vez son más bajos. Entonces, si me llega acá, ya está. Es porque tiene intenciones de irse un poquitito más para arriba. No sé hasta dónde. Capaz que llega hasta ahí y después cae, pero no se puede correr ese riesgo. Es un riesgo innecesario, la verdad que innecesario. Y más a esta hora. Es más, a esta hora yo creo que tendría que salirme. Listo, cerramos la operación. Vuelvo al monto original. Hoy tuve una pérdida de $10. Y de acá vamos a seguir para adelante. Este punto no lo va a romper. Ya a esta hora no lo rompe. No tenía ningún sentido quedarse adentro. Así que
Espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.